Buenas noches a todos los oyentes del programa Dejando Huella. Mi nombre es Cristian Martínez Acosta, director del programa, y me acompaña en cabina mi compañero locutor Gianfranco Acosta. Buenas noches, Cristian, buenas noches a todos los hondureños que nos sintonizan esta noche en el programa Dejando Huella, el día jueves 28 de mayo. Ya, bueno, hoy sí, ya podemos decir que se fue mayo, estamos llegando ya al sexto mes del año. Si tiene alguna duda o consulta lo puede hacer a través de las líneas telefónicas 2235-5722 y 2235-5723. También nos puede escribir en nuestro WhatsApp 8734-6184. También nos puede escuchar a través del internet por rdsradio.hn. Asimismo nos puede buscar en nuestras redes sociales, en Facebook como Dejando Huella Honduras y en Instagram o Twitter como @DejandoHuellaHN. Así es, y también nos pueden escribir en nuestro correo electrónico dejandohuella10@hotmail.com, en el cual usted nos puede hacer sus sugerencias, sus comentarios o recomendar también invitados, o también si tiene alguna actividad para la responsabilidad social que quiera que nosotros lo demos publicidad, pues nos llaman. Y aprovechando ahorita, les recuerdo de la actividad de recaudación de fondos que está haciendo la Federación de Muay Thai, que es el día sábado en Wendy, pero creo que es en Wendy de Boulevard Morazán, donde va a haber un evento de pelea, de exhibición. 3 peleas van a haber. El boleto cuesta nada más 120 lempiras, en el cual ustedes pueden adquirir su combo y a la vez está ayudando a esta federación para que pueda ir a competir a nivel mundial. Asimismo, recordarle a los oyentes lo que es el bingo para la recaudación de los quemados que sufrieron pues cuando fue este accidente en el mayoreo del estadio en la Feria del Agricultor. La Fundación CRISAC está apoyándolos, dándole pues el seguimiento a estas personas. La recuperación de estas personas es un tratamiento largo, ocupan vendas especiales, cremas y diferentes medicamentos que CRISAC se lo brinda de manera gratuita. Entonces está realizando un bingo el día 3 de junio, miércoles, a las 6 p.m. en el Hotel Florencia. Ahí también pueden buscarlo en sus redes sociales, CRISAC, CRISAQ, en Facebook, para también tener sus invitaciones desde antes. El costo es de 250 lempiras. Hay diferentes premios, viajes, celulares, tablets y hay otras cosas también. Así es, de pasar un momento agradable en familia y poder compartir y a la vez estar ayudando. Ya para empezar el programa, tenemos como invitados a unos jóvenes que están dejando una huella positiva en nuestro país. Específicamente a los jóvenes Roberto Ramos, Alejandro Cervantes y Jesse Jiménez. Jesse Jiménez, como el futbolista de Real Madrid. De la Madrid, sí. Por eso lo menciono mal el nombre, ¿verdad? Sí, verdad. Y que son estudiantes de Derecho de la Universidad de Unitec y que ahorita están en el consultorio jurídico. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Bueno, pues buenas noches. Gracias a Cristian y a Franco y a la RDS Radio por tenernos aquí esta noche y por darle a la juventud una oportunidad y una ventana de poder expresarse. Bueno, buenas noches, Cristian, buenas noches, Franco. De verdad es un placer estar aquí en el programa Dejando Huellas para poder hablar un poco sobre lo que es el consultorio jurídico UNITEC y también luego hablar un poco sobre lo que son los impuestos, lo que consiste en las nuevas reformas fiscales y cómo estas reformas fiscales vienen a impactar en la sociedad y en la economía de los hondureños y las hondureñas. Un placer. Buenas noches, Cristian y Gianfranco. Es un placer venir acá. Y como dijo mi compañero Alejandro, nosotros vamos a hablar del consultorio jurídico principalmente y después de las reformas fiscales que se han dado últimamente para desarrollarlos y desarrollar el tema y poder ayudar a que las personas comprendan dichos temas. Así es, hoy teniendo un programa especial, primera vez que realizamos este tipo de programa en Dejando Huella, pero queremos dar a conocer el talento que tienen estos jóvenes que ya están próximos a graduarse de la carrera de Derecho. Así es. Que solo les queda ya la otra práctica. Sí, bueno, varía. El otro año nos quedamos todos. El otro año, al principio. Estamos unos más cerca que otros de la práctica. Sí. Primero
uno tiene la opción de hacer práctica, proyecto, entonces uno se tiene que desarrollar su tesis, hacer la práctica y ya está listo para graduarse. Así es. Interesante. ¿Y de dónde viene, para empezar un poco ahí, romper el hielo antes de empezar a hablar de las leyes, de dónde viene Jesse Jiménez? Bueno, pues como cualquier joven de mi edad, siempre ante la pregunta de qué quiero ser, qué tipo de huella quiero dejar, qué cambio quiero inspirar, pues me ha llamado mucho la atención la carrera de Derecho, porque es una carrera que precisamente te ayuda como persona, como ser humano, a ser un factor de cambio para bien en la sociedad, para dejar una huella positiva. Entonces, como también podrán expresar mis compañeros, pienso que tenemos el mismo objetivo, que es poder prepararnos lo mejor posible y dar un aporte, un cambio positivo a la sociedad con los conocimientos que estamos poniendo en práctica y que también, por ejemplo, en el consultorio jurídico también se ponen en práctica por los alumnos procuradores del derecho que ayudan y asisten a la sociedad en los problemas e inconvenientes legales que ellos tienen. Ahora Roberto, Alejandro Cervantes. Bueno, Alejandro Cervantes viene de una familia muy sencilla, una familia que le inculcó lo que son los valores, el valor de ser solidario con el prójimo. Ese fue el que más que todo me impactó a mí, y por esa decisión por ese factor fue el que tomé la decisión de estudiar Derecho. Porque la verdad, como a todos nosotros, me imagino que nos duele ver a las personas en Honduras sufrir, y quizás con el derecho y aplicándolo para ellos podemos mejorar su modo de vida. A futuro tengo grandes deseos de superarme, igual que todos nosotros, y haciendo cosas como estas, instruyendo a la gente en conceptos de derecho fiscal y derecho tributario que, aunque se vean complejos, no lo son y que son muy útiles. Es como considero que podemos sacar adelante Honduras. Y además de estudiando, le aconsejo a toda la juventud que lea, que conozca de todo un poco, porque la verdad es que todo sirve en la vida y todo es útil. Roberto, ¿de dónde venís y por qué decidiste estudiar Derecho? Bueno, yo vengo de una familia donde mis padres son abogados, primeramente, y tengo cierta influencia, y para estudiar Derecho uno debe tener tanto aptitud, actitud y desarrollar lo que es el conocimiento a través de la carrera. Decidí estudiar Derecho para ayudar a las personas, y a través de la carrera, estudiando ya lo que es Derecho mercantil, económico, financiero, fiscal, uno va desarrollando ciertas habilidades y va ampliando su conocimiento para ayudar a las personas. Y como el tema que vamos a desarrollar hoy, que es de Derecho fiscal, Derecho tributario, que no es de fácil aprendizaje o comprensión, entonces es necesario que estudiantes como nosotros podamos ayudar a esta comprensión. Así es, y algo interesante que mencionó Roberto, que tiene esa influencia de sus padres, que por eso estudió Derecho, pero no escuché de Alejandro ni de Jesse si tiene alguna influencia de un familiar, de su papá o de, no sé, de un gran amigo de su papá que estudió Derecho, o una película y que por eso se motivaron a estudiar leyes. Bueno, en mi caso... Bueno, en mi caso personal, en mi familia no hay hasta la fecha ningún abogado. Yo soy el primer miembro de mi familia que se dedica a estudiar la carrera de Ciencias Jurídicas. Se puede decir que hay cierta influencia en lo que estudié, ya que mi bisabuelo por parte de padre soñó con que mi padre fuera abogado. Sin embargo, él terminó siendo ingeniero agrónomo, y por algún motivo hubo una atracción innata por la carrera del Derecho que decidí pues cursar y profesionalizarme en ella y poder cumplir ese sueño que quedó sin cumplirse por una generación. Interesante, está como que estás haciendo realidad el sueño de tu abuelo, ¿no? Bisabuelo. Interesante. Y bueno, aparte de la película Abogado del Diablo. Pero esa película Abogado del Diablo, claro que no, sí. tal vez tenías un año, no habías ni nacido cuando salió la película. Sí, la verdad es que, pero aún así es un clásico, pues hay que verlo. Y la verdad es que marca muy bien lo que puede llegar a ser un abogado y lo que tenemos que recatarnos. Pero ya hablando de mí, la verdad es que en mi familia tampoco hay abogados, yo voy a ser el primero. Y la influencia se dio también por mi abuelo.
ya que mi abuelo, si bien no es abogado, él siempre soñó con estudiar Derecho, pero debido a que no tenía los medios, él viene de La Paz. Él vino aquí, llegó a los 12 años, trabajó en el Banco Central, limpiando las aceras del Banco Central. Después llegó a ser parte del sector administrativo y financiero del Banco Central, hasta ser un alto ejecutivo del mismo Banco Central. Él es economista, él estudia economía, y cuando yo tenía 10 años, él empezó a darme libros de economía, de Marx, de Adam Smith, todo ese tipo de libros, que la verdad que un joven los puede llegar a ver un poco complejos, pero que ya después de leer y de escuchar se adapta a lo que es la idea de la economía, del derecho y de cómo aplicarlos y de cómo ver la vida actual de política en esos libros. También me decía que leyera los periódicos. Yo leía los periódicos todos los días. Los empezaba de atrás para adelante por los deportes. Mira, primero los deportes. Sí. Pero sí, la verdad siempre miraba las noticias. En las reuniones familiares, allí estaba yo, pues de 15 años hablando y opinando, a veces disparates, pero ya se empezaba a tener como esa participación. Y pues así, el derecho, además de que me gusta mucho hablar y expresar mis ideas, el derecho creo que es la carrera más adecuada para ese tipo de personas. Así, bueno, muy interesante la introducción un poco de su vida, que nos contaron cómo iniciaron y por qué estudiaron Derecho. Y con esto vamos a nuestra primera pausa comercial, ya regresamos. Seguimos en el programa Dejando Huella esta noche, escuchando la historia de éxito y también pues conociendo lo que es un poco el consultorio jurídico de la Universidad Tecnológica UNITEC. Bueno, vamos a empezar a conocer un poco más sobre qué es esto del consultorio jurídico, que muchas personas que nos pueden escuchar en cabina, al aire, en su carro, en su casa, se preguntan, ¿qué es el consultorio jurídico de UNITEC? Bueno, me gustaría empezar mencionando y comentando que como característica principal de este consultorio es que es totalmente gratuito. Los alumnos pasantes de Derecho de UNITEC ejercen como procuradores algunas actuaciones legales que vamos a ver más específicamente más adelante, siempre sujetos a la supervisión de un director en juicio, que es un abogado profesional del derecho litigante, que los orienta, que los dirige y que también valida las actuaciones que ejercen los alumnos procuradores. En este consultorio se conoce, se tramita y también se resuelve casos de familia y casos, por ejemplo, laborales, civiles y administrativos. Y todos estos casos, bueno, mencionaste que son totalmente gratuitos. Correcto. Este consultorio jurídico, ¿hace cuánto está ya funcionando? Cristian, este consultorio jurídico empezó simultáneamente con UNITEC y la verdad es que es para todas aquellas personas que tienen problemas legales, con toda la alimentación, demandas de alimentación, divorcios, problemas laborales. Los invito, la verdad, a que se informen sobre el consultorio jurídico UNITEC, porque la verdad es que es una excelente opción para estas personas, ya que tiene como principal objetivo este consultorio ayudar a esa gente. Es un consultorio muy solidario, donde se le recibe con las puertas abiertas a las personas. Yo soy testigo, yo he llevado en mi caso a varias personas que conozco que me han contado sus problemas y le doy el número, y muchas veces yo las llevo en persona y me consta a mí de que es efectivo, es muy efectivo el consultorio, y quizás se limita un poco por cuestiones de que somos estudiantes, pero en lo que les puede ayudar en asesoría legal, quizás ellos no pueden realizar muchas veces actuaciones por la complejidad del caso, pero sí le pueden dar la asesoría legal, que es muy útil, ya que la calidad de los estudiantes de UNITEC es muy buena, y pues los invito de verdad a que lo usen, a que le den uso, mucho uso, porque es muy importante. También se debe mencionar que con el consultorio jurídico gratuito de UNITEC se hacen giras a través de varios municipios, de varios departamentos del país, para ayudar a aquellas personas que no tienen en sí abogados cercanos y les falta el tipo de asesoría legal que es necesaria para una persona que puede estar en extrema pobreza y que no sabe cómo defenderse en ciertos casos de injusticia. Esa era mi siguiente pregunta: ¿cuáles eran los requisitos que tenía que cumplir una persona para poder usar el consultorio jurídico de UNITEC? ¿O puede llegar, o solo llegar y presentar su caso? Bueno, el primer requisito que se solicita en consultorio jurídico para que una persona pueda gozar de los beneficios que este brinda es que sea una persona que se caracterice por
escasos recursos, es decir, que no tiene la capacidad económica de poder contratar los servicios profesionales de un abogado. Entonces la persona se presenta en las oficinas del consultorio jurídico, se evalúa su caso particular y seguidamente se determina si procede o no su caso. En el mismo Código Procesal Civil se establece que una persona puede ser representada por un consultorio jurídico siempre y cuando se conste en acta de que él no puede pagar un abogado privado. Ese es el objetivo. Y ese trámite, vaya, yo llego y yo digo, yo no tengo dinero y ocupo de un abogado, tengo un problema de una tierra, y cómo me investigan a mí que de verdad no tengo la capacidad económica para poder tener los servicios del consultorio jurídico. Bueno, lo primero que se te solicita cuando pues, llegas al consultorio jurídico es una constancia de trabajo. En la constancia de trabajo pues se puede verificar, por ejemplo, tu sueldo, tu ingreso, y también personalmente te preguntan tus gastos, cuántos hijos tenés, quiénes dependen o cuántos dependen de tu salario. Entonces de esa manera se van desglosando hasta... Hace como un estudio económico. Exacto, correcto. sí. También hay que aclarar que el practicante va a ser un filtro del potencial cliente, ya que debe descartar factores como de que se trate un caso penal, ya que ahí sí el consultorio se limita por el peligro que existe actualmente en la sociedad hondureña en los casos penales. También no llevan casos notariales, ya que no se cuenta con un notario. Si no me equivoco, en ningún consultorio jurídico se cuenta con un notario. Y hay otras cuestiones pequeñas, ya más legales, que ahí son como limitantes. Y que él le va a decir, pero que asimismo le puede limitar el uso, pero no le puede limitar o coartar el consejo legal, ya que son estudiantes de derecho que prácticamente son cuasi abogados. ¿Qué tipos de casos son los que pueden llevar así? Si me mencionan ejemplos. Bueno, para darte algo bien concreto, bien sintético, los alumnos conocen en el área de familia, por ejemplo, de procesos de alimentos, de procesos por patrimonio familiar, divorcios también, ya sea contenciosos o por mutuo consentimiento, también de trámites para la suspensión de la patria potestad, reconocimientos forzosos y también algunos casos de violencia doméstica. En el área de laboral se conoce lo que son los despidos injustificados. El alumno pues con el cliente hace las investigaciones y también se le da una ayuda a las personas que han sido despedidas injustificadamente. En el área civil también se le brinda asistencia jurídica para las declaratorias de herencias ab intestato, también la ejecución de títulos extrajudiciales, también lo que es la prescripción adquisitiva y la reivindicación de dominio. Y por último, el área administrativa también se resuelve lo que es las solicitudes de personería jurídica. Por ejemplo, cuando X persona se quiere constituir como comerciante individual y no tiene los medios y necesita una ayuda jurídica técnica. También el registro de lo que son marcas, registro sanitario. Y bueno, para darles ejemplos reales de cosas que los alumnos ya han realizado, ejemplos concretos, a mí me consta, porque yo les di seguimiento, yo los presencié, se han realizado trámites respecto a las cajas rurales de ahorro y de crédito, constitución de empresas de servicios múltiples y también de asociación de productores, que como decía el compañero Roberto, se realiza en una gira. En este caso se dio en Olanchito y Oro, donde se le brindó mediante el consultorio jurídico una ayuda a estas personas que querían pues constituir su caja rural de ahorro y crédito. Incluso recientemente el consultorio jurídico junto a estudiantes de la clase de Derecho Mercantil Avant 2 fueron al mercado Jacaliapa, y constituyeron comerciantes individuales. Y aquí sí se utiliza la ayuda de un abogado notario, que es parte de la universidad, para ayudar a constituir a estos comerciantes. Ese fue un proyecto especial que se llevó a cabo conjunto con la Asociación de Derecho y el Mercado Jacaliapa, ya que constó en que los alumnos de mercantil, como ven en su clase, en su materia, la constitución de comerciantes individuales, pusieron en práctica sus conocimientos, y el consultorio jurídico paralelamente ubicó un consultorio jurídico móvil, ya que no tienen idea ustedes, Gianfranco y Cristian, de las consultas legales que tenían de ese montón de personas con relación a, ya que tenían en muchos casos otros trabajos, de que los habían despedido, de que no les habían dado una notificación de despido, que solo lo habían hecho verbalmente, de que qué podían hacer, de tierras y de muchas otras cosas, y la verdad fue satisfactorio poder consultar la mayor parte de sus consultas,
ya que se brinda un servicio a la sociedad hondureña. De verdad que bonito el trabajo que están haciendo como consultorio jurídico. Desconocía totalmente Sí. de que había, bueno, han hecho ese tipo de actividades en consultorio móvil, porque se habían trasladado Al a mercado de Cañapa, sí. bueno, a otra parte Dentro de del país. Tegucigalpa, Eso es lo bueno. y haber viajado fuera del país. Correcto. Bueno, No, dentro del país. dentro del del país, país. sí, 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 pero sí. a otro Pero áreas departamento. marginales de Correcto. Honduras. Y algo que también que me interesa, yo pensaba que solo llevaban casos para familia, más que todo familia y civil, pero me llamó mucho la atención que llevan casos de marcas, que mucha gente Sí. puede tener su negocio, puede constituir como su comerciante individual, por medio de un consultorio jurídico, porque sabemos que el costo de constitución y todo es caro. Bueno, a mí me tocó, y de haber sabido que el consultorio jurídico llevaba este tipo de casos, lo hubiera buscado. Habría que ver una constancia ahí de trabajo. Me Ningún recuerdo. problema. Empezamos ahí. No, y antes de irnos a la pausa comercial, quisiera que brevemente nos comentara que mencionado en familia el reconocimiento forzoso. ¿Qué es el reconocimiento forzoso? Para que nuestros oyentes sepan qué es en materia de familia. Bueno, el reconocimiento forzoso se da cuando un joven, un niño, un muchacho que ha sido producto de pues ha nacido fuera de un matrimonio, él solicita, si no es reconocido por su padre o por su madre voluntariamente, entonces él, con las formalidades legales que le brinda pues el ordenamiento jurídico nuestro en el Código Civil, él puede pedir que su padre o su madre lo reconozcan forzosamente como hijo suyo. Y así atraer las obligaciones Exactamente, como atrae ¿no? derechos. Que para que los oyentes sepan que antes de interponer una demanda de alimentos, no puede tener interponer la demanda de alimentos, tiene que tener el niño o el joven, el adolescente, el apellido del papá para interponer la demanda de Exacto. alimentos. Entonces, De contrario, ahí- si no lo tiene, procede Un con reconocimiento forzoso y posteriormente la la demanda de alimentos. Así es. Vamos a nuestra segunda pausa comercial, ya regresamos. Seguimos en el programa Dejando Huella, esta noche pues escuchando lo que es el consultorio jurídico de Unitec, donde personas de escasos recursos con problemas legales pueden llegar a apoyarse y tener pues una pequeña ayuda que estos jóvenes brindan, que ya están por graduarse. Si tienen alguna duda o consulta, lo puede hacer a través de las líneas telefónicas 2235-5722 y 2235-5723. También nos puede escribir a nuestro WhatsApp 8734-6184. Asimismo nos puede escribir en nuestras redes sociales, en Facebook Dejando Huella Honduras, en Instagram o Twitter como @DejandoHuellaHN. Ya para continuar, cuéntenos un poco dónde está ubicado el consultorio jurídico de Unitec y cuál es el horario de atención. Ok, bueno, el consultorio jurídico de Unitec está ubicado en el edificio de Ceutec Los Próceres, en el primer nivel, en la esquina opuesta al Hospital San Felipe. El horario de atención es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y como ya hemos mencionado, también se brindan asesorías en casos civiles, mercantiles, administrativos, laborales y también de familia. Y algo que quería consultarles, ¿qué sucede cuando... Esto es una práctica que ustedes hacen. Correcto. Correcto. Cuando ustedes terminan la práctica, ¿qué pasa con mi caso? Si no terminó, no hay una sentencia, ¿qué sigue? Bueno, cabe recalcar que el periodo que tiene el alumno desempeñándose como procurador legal en el consultorio es de 3 meses. Entonces, los casos de los que él conoce o los que él tramita, si no se han finalizado, entonces los alumnos que vienen el próximo trimestre a desempeñarse en el consultorio jurídico le dan seguimiento. Obviamente se otorga poder del alumno anterior al nuevo para que él siga conociendo del proceso o del caso que se conocía en instancia anterior. Y también el alumno anterior debe dar una explicación del caso, en qué parte del proceso va, y así ayudar a la nueva persona que toma el caso a darle un seguimiento correcto. Y hay que recalcar también que se tiene un abogado, o sea, está el alumno que estudia Derecho y que está haciendo la práctica, pero encima de él está un abogado ya profesional del derecho que está encargado del consultorio y que asimismo tiene el deber de estar supervisando todos los casos que se lleva al consultorio.
Entonces cuando termina el estudiante su práctica ahí, el estudiante tiene la obligación, como decía mi compañero Roberto, de prestar la explicación, y el abogado también le explica al nuevo que se le va a dar el caso cómo está la situación, y él lo va a guiar. Entonces la población no tiene por qué preocuparse en ese sentido. Que ese abogado es como el director del Exacto. juicio. El director del juicio, correctamente. Y bueno, y para las personas que quisieran obtener mayor información, pueden abocarse a las líneas telefónicas del consultorio jurídico 2202-4800, extensión 3090 y 3091. Lo repito, 2202-4800, extensión 3090 y 3091. También pueden ingresar a la página web www.mundo.unitec.edu. Ahí también van a poder obtener más información al respecto de los servicios que brinda el consultorio jurídico. Y antes de tocar el tema de los impuestos y todo, ¿qué experiencia nos puedes contar, ya sea los tres o uno, de una experiencia que le haya conmovido de algún caso que llevó y que vio que a veces la necesidad que tienen las personas, de que la ignorancia a veces que tienen de las mismas leyes, de que no saben que tienen algún derecho, un derecho que pueden exigir ante la justicia y que se le puede otorgar? Pues. En varios municipios en los que hacemos gira con el consultorio jurídico gratuito, hace falta de algunos recursos, por ejemplo el agua. Entonces nosotros, digamos, podemos ayudar a algunos sectores de personas, una gran cantidad de personas, en que ellos se unen y nos piden a nosotros que los constituyamos en personería jurídica en juntas de agua, ¿sí? Entonces ellos hacen lo posible para poder satisfacer las necesidades de su pueblo, de su aldea, de su municipio. Ese tipo de casos impacta en el sentido de que como las personas, ellos no saben lo que nosotros podemos tener en la capital, en las ciudades ya más desarrolladas, y ellos sí luchan por querer tener un recurso que para nosotros sí puede ser fácil de obtener. Y pues como te comentaba, algunos ejemplos de algunos servicios que se han brindado, pues yo he platicado con las personas que lo han atendido, por ejemplo el caso de la Caja Rural de Ahorro y Crédito, que para el alumno es muy gratificante y muy edificante el hecho de ver que los conocimientos que adquiere en la facultad, pues ver esos conocimientos transformados en un servicio social productivamente es muy edificante y es muy pues gratificante tanto a las personas quienes lo solicitan como para el alumno que brinda la asesoría jurídica técnica. También hablando de casos, yo conocí en el mercado de Caliapa una señora que tenía el negocio aparte de su negocio de verduras, tenía un negocio que se encargaba de sillas, de mantelería, que se llama Servigama. Estoy haciendo promoción. Yo he utilizado ahí ese Servigama. alquiler, sí. Buenísimo. Incluso nosotros tuvimos una conferencia en el mercado de Caliapa y le explicamos a ella en qué consistía, y fue ella la que nos ayudó con las mesas y las sillas, y la verdad muy buen servicio. Y su negocio ha crecido. Y nosotros a través de esa actividad y con el consultorio les ayudamos a constituir su negocio Servigama como comerciante individual. Entonces la verdad es que es una actividad y una responsabilidad que tiene el consultorio jurídico para con la sociedad, de servirle, y la verdad es que ha hecho grandes cosas, quizás pequeñas y no se noten, pero grandes para las personas. Y eso es algo bueno de recalcar y de resaltar las cosas buenas que se está haciendo en nuestro país, y también una forma de dar a conocer, o uno mismo de conocer cuál es la realidad de nuestro país, que no todo el mundo tiene esa facilidad, como le decía Roberto, de la facilidad de tener el vital líquido, pues. Exacto. Ahí tú lo ves que luchan, caminan cuadras, kilómetros Con baldes de agua. Exactamente. Entonces eso es algo muy importante, y es algo también que a mí me motivó a estudiar Derecho, que soy abogado, que fue ese servicio a los demás, que lo estoy viendo, escuchando, que ahorita lo están mencionando, que lo principal es el servicio a las demás personas. Ya para empezar o tocar el siguiente tema, vamos primero a nuestra pausa comercial y después volvemos con el tema de los impuestos. Seguimos aquí en su programa Dejando Huella, donde las noticias positivas y las historias de éxito son nuestro trabajo. Ya para continuar con el programa que tenemos aquí, si nos acaban de sintonizar, tenemos a los jóvenes y procuradores, ya casi abogados, a los jóvenes José, Alejandro y Roberto, que son del
consultorio jurídico de la Universidad de Unitec. Para hablar de ese tema interesante que es de los impuestos, Alejandro quería hacer como una introducción de este tema. Sí, Cristian. Vamos a hablar sobre lo que son los impuestos y el impacto que tienen estos en la economía, pero considero que es importante hacer una breve reseña de cómo está Honduras económicamente. Honduras, la situación económica, como sabemos, tiene una economía frágil, una economía que es prácticamente de supervivencia. Tenemos un país de ingresos un país de ingresos medio bajo, que enfrenta desafíos conflictivos y en el cual más de 2/3 de la población está en situación de pobreza marginal. Se puede decir también que a nivel macroeconómico, desde el año 2008 y 2009, se ha visto un incremento del PIB, que se ve afectado también por lo que es la reforma fiscal. O sea, actualmente hay un incremento de 2.8%. Esto puede reflejar y puede contradecir una recesión económica, pero en Honduras se están dando efectos contradictorios, ya que se están incrementando las tasas fiscales. Entonces esto da lugar a que se produzca una inflación, y es muy peligroso que se dé una inflación combinada con una tasa de desempleo alta. ¿Por qué? Fácil, porque si se da un aumento, por ejemplo, en el impuesto sobre venta y la gente no tiene empleos, le va a afectar demasiado, de una forma muy agresiva, lo que es el costo de la vida de las personas. Entonces estaríamos entrando a una etapa que, si bien no somos economistas, pero más o menos manejamos el tema de lo que es la estanflación. La estanflación es un proceso, es una situación económica en el que existe un estancamiento de la economía porque no hay circulante. ¿Y por qué no hay circulante? Porque las tasas de interés y la inflación es demasiado alta. Entonces la gente se queda sin circulante y a la vez no tiene empleo. Entonces no hay circulante. Entonces todavía no estamos, pero a mi parecer podríamos encaminarnos. La política fiscal de Honduras, a mi criterio y el de Roberto, es negativa. Si bien lo que es el funcionamiento de la ley creemos que es óptimo y es necesario, ya que está recaudando lo necesario, pero la reforma fiscal, la política fiscal consiste en elevar los impuestos y reducir lo que es el gasto público, algo que consideramos que no es necesario actualmente, ya que, no sé si has escuchado de John Maynard Keynes. Él manejaba la idea de reducir los impuestos y aumentar el gasto público. ¿Para qué? Para que exista más empleo, ya que el Estado invertiría más, habría más empleo a las personas y a la vez habría menos gastos. Entonces habría una mayor circulación económica y habría una mayor inversión incluso. La ley que básicamente maneja la política fiscal actual se podría decir que es la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas. En esta Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas fue donde se reformó el impuesto sobre la venta, que pasó de un 12% a un 15%. Y muchas personas se preguntan ¿qué es ese 3%? Ese 3% se utiliza para varios programas sociales, para lo que se puede denominar como gasto social, para la pobreza. Incluso puede entrar en un ámbito político. Por eso es que es peligroso. Dependiendo de la ideología política de cada país o de cada partido, son de esas famosas como actividades populistas. Se podría decir. Porque la gente puede decir, bueno, lo que es la bolsa solidaria o los techos dignos y todo eso, que es una actividad populista que siempre mantiene al pobre para seguir mandando, seguir teniendo el poder, pues. Entonces, pero también hay otras personas que pueden decir, está de una u otra forma ayudando a esas personas que no tienen a veces ni que comer, como el caso del Mundo 10.000. Entonces, es algo como contradictorio a veces las dos ideologías, pero hay que ver cuál realmente es la que funciona para nuestro país. Sí, justamente eso iba a decir, y si uno lee la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, en su último artículo establece que en sí, como hablaba Alejandro, el fondo para luchar la extrema pobreza, que es ese 3% que se está ido acumulando en impuestos sobre venta, va para este tipo de programas como Bono 10.000, lo cual puede ser positivo o negativo, ya que se ha ampliado en distintos países y sinceramente ya es un tema aparte, pero sí es de relevancia, porque los impuestos que nosotros estamos pagando van a este tipo de programas. Sí, programas solidarios, programas que intentan combatir esta... Y son programas que coloquialmente se dice que le dan el pescado, pero no le enseñan a pescar a la persona. Entonces lo hace dependiente
de los movimientos políticos, algo que es demasiado, como tú lo dijiste, populista y no promueve un Estado que vaya a progresar en cuanto a las personas, porque las personas se quedan estancadas en la ignorancia, se quedan estancadas en la idea de extender la mano para recibir y no poner ambas manos a trabajar. Así es, exactamente. Y a veces pienso que también en vez de invertir en que estas personas de esas comunidades dar ese dinero para que como capital semilla, como está haciendo tu banca solidaria, que hubiera sido así, hubiera un montón de microempresarios o pequeñas y medianas empresas en distintos sectores del país. Entonces, ahí qué va a hacer, va a generar empleo, va a generar más circulante y va a generar también mayor ganancia para el país, porque va a haber más personas que van a pagar los impuestos. Cuéntanos un poco, Roberto, esto de la facturación, que ha venido a la discusión en muchos sectores, que hasta dicen que hasta un chicrero va a tener que pagar impuestos. Eso es incorrecto, pero ya vamos a tocar el tema. Porque el tema del régimen de facturación es uno que le interesan a los comerciantes, pero ellos tienen miedo de hablar al respecto, especialmente aquellos que son parte de las MIPYMES. El sistema de facturación básicamente es pedir a la ley que extienda un permiso para imprimir documentos fiscales. Cuando hablamos de documentos fiscales, hablamos de comprobantes de ventas, facturas, recibo de alquileres, tickets, boletos de ventas, etc. Como también documentos complementarios, como lo son las notas de débito y las notas de crédito. El régimen de facturación establece que si existe una irregularidad en el pago de los impuestos, la DEI no emitirá el permiso de impresión, sino hasta que se resuelva este problema. También, las empresas emisoras de documentos fiscales deberán registrarse con la DEI, esto es, las imprentas. La DEI les dará una clave de autorización de impresión, porque uno va a ver que en el régimen de facturación se puede regir, ya sea las imprentas van a ayudar a facturar a través de facturas preelaboradas, ¿sí?, a los comerciantes, o los comerciantes pueden también someterse al régimen de ser un autoimpresor, que ellos mismos van a imprimir sus documentos fiscales. De otra forma, los comerciantes deberán entregar a sus compradores estas facturas que van a tener un mayor número de lo que son requisitos a lo que estaban anteriormente, y al momento de comprar los productos o mercancías a sus proveedores se les deberá exigir los recibos que están establecidos en el proceso de facturación. ¿Y qué es lo que busca el Estado principalmente? En primer lugar, se busca aumentar la recaudación del impuesto sobre la venta y el impuesto sobre la renta, controlando así los créditos deducibles, que son los créditos deducibles del impuesto sobre la venta, a la hora de hacer la declaración anual o mensual, dependiendo del régimen en el que está, de las empresas. Y otra razón es que el Estado busca controlar, en sí obtener la información por medio de un sistema estructurado de facturación y de forma transparente, para que se miren cuáles son los hechos económicos que están afectando al país. Sí, porque mucha gente decía que un montón de gente no paga impuestos, decían que los abogados ganan sus casos y no declaran impuestos, y que ahora ya van a tener que declarar las ganancias que pueden recibir por un caso. Es que ya el problema es, digamos, los grandes contribuyentes no tienen problemas para someterse al régimen de facturación, los medianos empresarios tampoco tienen tanto problema. Ya la cuestión del micro y pequeño empresario ya sí tienen problemas a someterse al mismo. ¿Y por qué se afecta al sector del comercio informal? Y lo podemos poner así. Cuando el pequeño o mediano empresario compra mercancías o productos a microempresarios o a alguien del sector informal, al ver que el microempresario o informal no extiende facturas conforme al régimen de la ley, el pequeño o mediano empresario tendrá que excluirlo de su cadena de comercio y buscar proveedores en otra parte. Por ejemplo, una persona que tiene un café, él le puede comprar hielo a un proveedor de un microempresario, pero este microempresario no está facturando, nunca ha facturado en su vida. Entonces, al ver el dueño del café que la persona, su proveedor, no le da facturas, va a tener que buscar un proveedor de otra forma, sea un supermercado o una empresa que sí le facture. Y sencillamente las personas, yo quiero vender a un pan en mi casa y lo vendo en mi trabajo, tengo que también tener una facturación de impuestos. ¿Por un pan? Sí. Hago un pan en mi casa y lo vendo en mi trabajo, o vendo comida y lo voy a dejar a diferentes lugares. Que popularmente eso se da mucho en los bancos y en ese tipo de oficinas, que más de alguna persona lleva burritas o baleadas o panes con frijoles, que son famosos. Digamos, si usted es un proveedor de pan en sí a una empresa que puede ser una pastelería, le van a exigir una facturación
pero porque va a ser necesario de tener esa factura y volverle un crédito deducible a la hora de presentar su declaración anual de ventas. Entonces, ellos en sí no, pues, no están obligados indirectamente a facturar. Lo que pasa aquí es que también las empresas, el impuesto sobre la renta se paga en base a las utilidades, y para una empresa, para pagar menos, busca todos los gastos. Entonces una empresa va a preferir contratar con una empresa que le pueda dar su factura y con la cual él pueda constatar ese gasto, lo que le va a reducir lo que tiene que pagar anualmente, a contratar con una empresa que es informal y que le va a vender, pero que él como empresario no va a poder reportar ese gasto, entonces no lo va a poder, va a tener que pagar más en el impuesto sobre la renta. Entonces por eso es que se está fomentando lo que es que todos los empresarios y todas las personas, todas las comidas, todos los restaurantes se actualicen en cuanto a eso, porque si no se actualizan van a quedar fuera del mercado, van a quedar fuera del comercio, porque poco a poco se va a ir prefiriendo a los que están formalizados. En conclusión, yo solo también quería mencionar sobre su primera duda, de si una chiclera debía facturar ahora. Y las chicleras no deben facturar porque su actividad económica está tomada en cuenta como una actividad económica de subsistencia. Ellos no están obligados a facturar, y ya eso ya es folclore de la gente que quiere ahora exagerar, sí, pero no, las chicleras no deben facturar. No se preocupen. No se preocupen. Ahora, bueno, muy interesante ese tema de impuestos, y que lastimosamente por cuestiones del tiempo se acabó, pero creo que vamos a tener otro programa para instruir un poco más a la población y explicar un poco más sobre eso de los impuestos, porque es algo interesante de que todas estas personas que tienen su propio negocio, aunque sea pequeño o mediano o grande, saber cómo tiene que hacer la facturación de los impuestos. Así es algo muy importante que, como lo mencionaban también, ha tenido un impacto bastante ahí fuerte en bastantes comerciantes que tal vez empezaron empíricamente su negocio y no saben mucho de lo que es llevar una contabilidad ahí. Exacto. Pero bueno, también resaltar la participación de los jóvenes del consultorio jurídico de Unitec, felicitarlos, decirles también que las puertas de Dejando Huella y los micrófonos están abiertos para cuando quieran venir y publicitar algo, así mismo como hablar de temas de importancia general para los oyentes. Estamos a la orden. Y le quiero recordar a los oyentes que el consultorio jurídico de Unitec está ubicado en el edificio de Ceutec Próceres, en el primer nivel, esquina opuesta al Hospital San Felipe, y los atiende en un horario de 8 a 5 p.m. de lunes a viernes. Y recuerden siempre dejar una web de 5 estrellas para tener un mejor país. Buenas noches.